Bueno, Seba, ¿qué tal? Acá estamos Hola Daniel, con... buenas Muy bien, tardes. buenas tardes a todos los que estén del otro lado viendo este segundo programa de Biblioteca del Fútbol dedicado a los grandes ídolos de comienzos de nuestro fútbol. Y, oye, ¿a quién tenemos? Eh, Seba. Alberto Huaco, Daniel, sí es el turno. Pasamos en el primer programa por Jorge Brown y bueno, ahora es el turno del primer gran ídolo de Racing Club de Avellaneda, Alberto Huaco. No es casual este orden cronológico que estamos haciendo porque sabemos primero que fue Alumni, ¿sí? El gran equipo del fútbol argentino, una vez que Alumni desaparece en el año 1912, el que toma el guante, por decirlo de alguna manera, fue Racing Club de Avellaneda, y bueno, ahora vamos a explicar el porqué, y por qué Alberto Huaco es considerado el primer gran ídolo del equipo de Avellaneda. Ahí en la selección argentina jugó entre 1912 y 1918. Llegó a disputar unos 13 partidos con la selección argentina, un entre ala derecho, eh, un gran, un gran goleador, ¿no? Eh, en primera disputó 278 partidos y marcó nada más y nada menos que 244 goles. ¿Sí? Eh, Como decíamos con Jorge Brown, llegó a jugar en todos los partidos, también llegó a jugar de volante, de defensor, incluso de arquero, ¿no? Como era bastante común en esa época, pero su posición más descollante y donde más partidos jugó es la de delantero, de entregar a derecho, como decíamos recién. Debuta en Ujú. Fue 1905 el en primer Racing. internacional, ¿no? Ahí. En 1905 debuta en Racing, cuando Racing estaba en tercera división, logra el ascenso a primera división con Racing, y bueno, ¿no? Es junto ¿no? Con otros, con varios jugadores de los primeros en participar en la selección argentina, como bien decía. Este, claro, exactamente. Fue uno de los primeros internacionales de Racing en cuanto a su participación con la selección argentina, como ahora lo vamos a ver, tenemos fotos al respecto. Eh, eh, mm, Alberto Huaco se destacaba aparte, ¿no? Por sus dotes deportivas, tenía una ética asombrosa, ¿sí? Para lo que sería hoy en día. Eh, Hay una anécdota que en un partido ante Estudiantil Porteño, él corre al árbitro para anular un gol que tenía en su cuenta, ¿sí? Porque bueno, se ve que el balón le había tocado en la mano. Bueno, la cuestión es que él mismo se encargó de decirle al árbitro que anulara su propio gol. Según Jorge Iwansuk, Daniel, que lo tuvimos acá con nosotros en algún momento, en algún programa, eh, eh, dice que ante una falta severa era común que el capitán del equipo se encargara de echar a su propio jugador, ¿sí? Digamos, no hacía falta que el árbitro tomara la determinación, ¿sí? El propio capitán del equipo le decía, no, una falta extradeportiva, te vas de la cancha. Como para que entendamos cómo eran los jugadores en aquel momento, digamos, cómo pensaban, más allá de la cuestión deportiva, la caballerosidad que tenían. Ahí. Para rescatar de esa época también, no, se hablaba, los relatos lo marcan como un jugador firme, seguro, que era muy habilidoso, que podía salir gambeteando,
pero él siempre más que la gambeta la usaba como segundo recurso, él era de desprenderse rápido de la pelota, el pase seguro, la colocación precisa y una gran potencia en su tiro. Era la voz que lo caracterizaba, ¿no? Partícipe de ese heptacampeonato de Racing, ¿no? 8 torneos locales, 9 copas nacionales, 3 copas internacionales, ¿sí? Sí, La Copa de es un equipo Honor. que de grandes récords, porque hoy siguen vigentes muchísimos esos récords, Daniel. Como vos dijiste, 7 campeonatos seguidos, 4 veces campeón consecutivo, 59 partidos invicto de local entre 1903 y 1920, 19 títulos oficiales ganados en una década entre los torneos nacionales, las copas nacionales y los torneos internacionales, y 8 años consecutivos ganando títulos. Esos récords siguen vigentes hasta hoy, que ya estamos a 110 años de la época. Y dentro de esos torneos, 4 veces fue el máximo goleador de los campeonatos. Así que esa es la jerarquía de jugador que estamos hablando. Eh, con la selección argentina marcó 7 goles, le marcó 2 a Uruguay, 3 a Chile y 2 a Brasil, que formó parte de ese primer partido entre Argentina y Brasil. Ujú. Eh, Bien. Hablando de los partidos internacionales, Daniel, acá tenemos en pantalla eh, el equipo de Torino de Italia, que en 1914 viene de gira al Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires, bueno, y juega con Racing, ¿sí? En cancha de Ferro, el 3 de septiembre. El equipo racinguista gana 1-0 con el gol de Alberto Guaco. Bueno, que es también marcó un hito para los clubes argentinos esta victoria ante un equipo europeo. ahí sí, 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 el Torino que venía de ganarle a un combinado de la Liga Argentina, se Exactamente. había jugado antes, En- y Racing en ese momento juega, y Oaco juegan 2 partidos a nivel internacional, que le gana al Torino por 1-0, y también juega contra el Exeter City, un club profesional inglés, pero ahí fue una derrota, un triunfo del equipo inglés por 2 tantos contra 0. Exactamente. Y como dato de color, hablar del contexto político internacional, hay que decir que a este equipo Torino le agarra el inicio de la Gran Guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial en Buenos Aires. Y bueno, luego de esta visita hubo que esperar hasta el año 1922 para que los clubes de Europa se acercaran al Río de la Plata para disputar sus partidos internacionales. Ahí dentro de las anécdotas que podemos contar, y la importancia que le daba al fútbol, recordemos que en esa época no vivían del fútbol los jugadores. Él había entrado a trabajar en el banco previsor y la selección argentina iba a visitar a Chile en un partido amistoso. El banco no le da permiso para trasladarse a Chile y renunció a su trabajo y viajó a Chile con la selección argentina, ¿no? Eh, Uno de los 4 partidos que la selección jugó ante Chile fue la que le dejó el trabajo, le costó el trabajo a Alberto Vaco, eh, pero no le importó en ese momento y se trasladó.
Y acá también estamos con, ¿no? ¿De qué partido es, Seba, lo que nos estás mostrando? Bueno, esta es la primera formación de la selección argentina en un campeonato sudamericano, fue en Buenos Aires en el año 1916, eh, y el primer partido fue ante Chile. Ese partido Argentina lo ganó 6-1. Alberto Guaco hizo 2 goles en ese 6-1. Se disputó en Geva. Hizo el primer gol de la historia. El primer gol de ese partido, el primer gol de un campeonato sudamericano para Argentina lo hizo Alberto Guaco. Acá tenemos la formación de ese día. De pie está Armando Reyes, Francisco Lázar de Racing, ¿sí? Juan Domingo Brown, Carlos Guidi, Jerónimo Badaraco, que lo habíamos mencionado en el programa anterior como jugador de Huracán, si no mal recuerdo, y Pedro Martínez. Agachado lo tenemos a Juan Perinetti, otro jugador de Racing, Carlos Wilson, el arquero de River, Alberto Marco Vecchio, también de Racing, Alberto Guaco, decíamos que tiene una gorra, ahí nos vas a explicar, Daniel, por qué tiene esa gorra, y Adolfo Hessinger. Así que estamos hablando, como para situarnos en la época, que acá tenemos en esta selección 5 jugadores de Racing, que fue el Racing que marcó la época y con los títulos que veníamos nombrando. Ahora, Daniel, ¿por qué aparece Alberto Guaco con una gorra Ahí lo que y que no cuenta se le ve el rostro? la leyenda es que Alberto le había pedido a un fotógrafo que solía ir a cubrir los partidos para la revista El Gráfico, le había pedido una foto de él, ¿no? De él con el equipo, y cada vez que se cruzaban, le volvía a pedir la foto y siempre le iba prometiendo dársela. Lamentablemente no tengo registro del nombre del fotógrafo de la revista El Gráfico, hasta que en un momento se cansó y le dijo, no me vas a sacar más una foto, y cada vez que lo veía se tapaba la cara o con las manos o con el gorro. La cultura popular y lo que era en ese momento, no a veces hasta la ingenuidad de las noticias de esa época, se había corrido la leyenda como que él tenía una causa con la justicia o un problema con la justicia y por eso se tapaba la cara para que no lo reconozcan. Era Ujú. lo que se había corrido en esos momentos, ¿no? Teniendo el contexto histórico de la época Claro. y de la leyenda que se armaba, ¿no? En torno a esto. Pero lo cierto es que sí, se habla de que se tapaba para no darle la foto al que le había prometido tantas veces y no se la había llevado. Exactamente. Bueno, ¿no Dos es cierto? Bueno, después. dos subcampeonatos No, no, sudamericanos no. con la selección argentina en 1916 y en 1917. Es lo que tenemos de Alberto Vaca. ¿Qué estabas por comentar? No, no, no. No sé si te quedó algo, Daniel. Yo, de mi parte, Hay, solamente decirte que, bueno, que él falleció en el año 1950. Nada más. bueno, como para ubicarnos entre 1912 y 1918, que es las participaciones de Alberto en la selección argentina. Como bien decía, finalizaba finalizaba la Primera Guerra Mundial durante esas épocas, y también lo otro que podemos rescatar, que en 1917 triunfaba en Rusia la revolución bolchevique, donde teníamos como sus grandes líderes a Lenin, y también teníamos como otro de los grandes líderes de esa revolución rusa a León Trotsky, ¿no? Revolución, bueno, que si tuviéramos tiempo hablaríamos cómo termina siendo traicionada por Stalin y terminando confinando a esa primera revolución proletaria del mundo.
Y acá en Argentina, como hecho importante, tenemos la reforma universitaria que se da en Córdoba, donde los estudiantes empiezan a pelear por una universidad más democrática. Y el otro dato importante que después lo ampliaremos cuando hablemos de Calomino, pero empezaban en esas épocas las huelgas obreras y las huelgas en los talleres Bacena, que en el próximo programa van a cobrar una importancia mayor. En cuanto a lo que tiene que ver con la actualidad en el fútbol argentino, estaba la desafiliación de alumni, ¿no? Que hablábamos en la historia de Jorge Gilson Brown. En 1916 se juega el antecedente, ¿no? De la Copa América, el primer campeonato sudamericano, ¿sí? Se funda Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires por esos años. Hablábamos de la división, ¿no? Que va a ser constante ahí entre 1912 y 1915 de la división del fútbol argentino. Un poquito como datos de color de lo que pasaba en el fútbol y de lo que pasaba en el mundo en esos momentos. ¿Sí? Así que, bueno, en Perfecto, eso buenísimo. tenemos esta, y qué rescatar, decir, cómo no rescatar a una de las grandes figuras de ese Racing heptacampeón, ¿no? Por eso lo trajimos a Alberto Baco a recordarlo, ¿no? Alumni Racing, los primeros grandes equipos criollos del fútbol argentino. Exactamente. Bueno, Seba, Muy bien. y así como quien orejea las cartas en un partido de truco, les decimos que para cerrar esta trilogía de primeros ídolos, nos vamos a encontrar para hablar de Leo Pedro Formol, es decir, de Pedro Calomino. Calumín, eh, le decían. Ujú. Calumín, gol de Calumín, Mm, decían en ese genovés. Pero bueno, será parte del próximo programa, Seba, así que nos vemos en un rato para trabajar sobre Calomín. Muchas gracias y esperemos que nos les vemos. haya gustado.